Hola, buenas. En este nuevo podcast vamos a hablar acerca de tres películas y de cómo la teoría cinematográfica contemporánea, específicamente la que plantea John Mitry, se está envuelta en estas películas. La primera película es El árbol de la vida de Terrence Malick. La segunda es P.S. I Love You de Richard Lagravenese y la tercera es Azul de Krzysztof Kowalski. Para empezar con este podcast, empezaremos dando unas pequeñas opiniones acerca de las películas, acerca de cómo nos han parecido, para después empezar a desglosar cada una, con base a la teoría cinematográfica contemporánea de John Mitry. Empecemos entonces con Julio. Julio, ¿quieres empezar hablando de El árbol de la vida, por favor? Sí, claro. El Árbol de la Vida es una película que en sí logra crear un universo totalmente cinematográfico debido a su montaje, debido a la construcción del tema que quiere tratar el realizador, debido a que maneja las imágenes para hacernos meter en la cabeza al protagonista. Creo que es una película muy valiosa por la teoría contemporánea y también por el cine en general porque logra plasmar muy bien lo que es y lo que debería ser el cine. Logra expresar muy bien esa forma de ver el mundo que puede tener un autor. No sé, Sebas, si quieres continuar con la película de Richard, la gravenense. Sí, de hecho, pues ahora que la veo, comparada con las otras películas, es muy distinta. Es como la más comercial, por decirlo de alguna manera. Incluso no crea un universo tan autoral como las otras dos, ni aprovecha todos los tipos de montaje que utilizan las otras dos. Pero sí considero que es una película que logra transmitir un muy buen mensaje y a pesar de no manejar un lenguaje poético, logra crear asociaciones muy interesantes con la película comercial. La última película, Azul, es de Christoph. ¿Me quisieras, por favor, dar tus impresiones, Andrés? Sí, claro, pues mis impresiones es que esta película es muy interesante, como pasa toda su construcción en un color y lo que este color significa para una persona o un personaje. Y es ver cómo por medio del lenguaje cinematográfico el director logra crear asociaciones con la música, con los ritmos y el arte en general. Es una película muy hermosa que nos lleva a mí personalmente a luchar por la libertad de uno mismo como persona. Esa fue la impresión que me dejó esa película. Gracias, Andrés. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las películas con base a la teoría cinematográfica contemporánea. Entonces vamos a hablar pues como dividido en diferentes apartados y vamos a mencionar cada película en cada uno de ellos. El primer apartado sería la imagen como materia prima. Lo que plantea John Mitry es que la materia prima del cine son las imágenes y las imágenes no son la realidad misma, como lo decía Kakauer, o una copia de la realidad. No es por eso lo importante que sean imágenes, sino que son dobles que alguien pone en el lugar. Cuando uno ve la película, como lo dice John Mitry, es el resultado completo. Entonces, alguien está colocando esas imágenes en cada determinado momento para transmitir algo, lo cual es la magia de la materia prima del cine. Creo que eso se logra dar en las tres películas, como las imágenes obviamente no logran sobrepasar la realidad, ya que eso es como lo postulado de Mitri, tampoco logra ser súper expresionista ni súper formalista para crear nuevos universos, como lo plantean los autores formalistas como Rudolf Arnhem o como se ve en el cine de Sergei Eisenstein o en el de Kubrick, entre otros, sino que son imágenes que no se separan de la vida misma, que uno puede identificar. Y no sé tú, Julio, cómo veas este tema. Sí, Sebas, o sea, yo creo que cualquier persona que vos veas como que no tenga un bagaje con lo cinematográfico, o sea, como que puede sentirse identificado con una de las películas o con cualquier película en general, porque creo que las tres nos hablan del mundo donde vivimos de la perspectiva de un autor. Entonces, si miramos bien estas tres películas, manejan el mismo tema que es la pérdida de un ser querido, como lo es el árbol de la vida o en azul como lo son los familiares, que es la pérdida de ella misma como la muestra. Y pues si ves en la de Richard, la pérdida de la pareja. Entonces, ¿cómo lo hacen de una forma diferente? Cada uno crea su universo de una forma particular. Eso habla de la imagen como materia prima. Lo más importante para crear estas asociaciones es que la imagen es puesta por el director en cualquier momento en específico. Y pues las tres películas en sí lo hacen muy bien. Y algo que me parece muy importante que creo que queríamos hablar es el marco y ventana del cine.
No sé si Andrés quiera hablar un poco sobre esto, decirnos qué piensa. Sí, compañero, pero la verdad, el marco como ventana del cine es un concepto muy interesante porque nos habla mucho de la relación de aspecto, como yo también lo veo, por la parte de los encuadres, diría yo. Claro, un director y un director de foto deciden cómo mostrar las cosas. Entonces creo que es muy importante focalizar, pero recordemos lo que dice Mitri, que el cine, a diferencia de la vida, no es, no sé cómo decir esa palabra, no es periférico, diría yo. Vos en la vida tenés una vista de 180 a 360 grados, pero en el cine no, vos tenés un cuadro, cuadros que se van a fragmentar debido a un montaje. Entonces, estos cuadros están cogiendo una parte, pero no su totalidad. Una copia de la vida, pero no la totalidad, sino un pedazo que el director o directores de foto escogen. Esto es totalmente lo que pasa entre las tres películas que tratamos, porque digamos que gracias a las asociaciones y a las imágenes que se ven en determinados momentos, se puede decir, se logra crear un momento poético. Es decir, por ejemplo, si uno ve azul, cómo los encuadres cerrados son importantes para crear diferentes ritmos, como estos montajes rítmicos que crean en los momentos que suena la música, que suena la banda sonora principal. Entonces, la protagonista, gracias al encuadre, lo que se muestra a que todos son aperturas cerradas, es decir, una ventana muy mínima que no permite ver todo, logra crear una sensación de la misma pérdida de ella, de que está perdida en sí misma. Eso se hace muy bien gracias a lo que pero a lo que seleccionamos ahorita. Y eso mismo pasa en el árbol de la vida. No sé si vos tenés un ejemplo por ahí del árbol de la vida, Julio. Sí, claro, o sea, de eso te iba a hablar ahora. Si tú ves la escena en la que muere el personaje del hermano, esto lo muestran de una manera en la cual seleccionan los objetos, o sea, es decir, lo que se muestra. En la abertura del plano, lo que se muestra son los objetos del chico y la música lo complementa y pues esto te hace sentir que pasó algo. O sea, si ves bien, nunca muestran directamente que el chico se murió, pero la construcción de los planos hace que uno entienda por sensaciones que el niño está muerto y pues en realidad eso es algo que es muy, muy difícil de lograr en el cine. Muchas gracias por tu apreciación, Julio. Ahora vamos a hablar acerca del montaje. Eh, el montaje lo podemos dividir en tres pedazos, ya que así lo divide el teórico John Mitri en su teoría. Primero sería el montaje narrativo, luego el montaje intelectual, que pues él lo deja como un poco a un lado, ya que no es como su apreciación cinematográfica principal. Y por último es el montaje reflexivo. Con base al montaje narrativo, yo creo que todas las películas de este tipo, o al menos las que no son de una corriente tan experimental, siempre tratan de contar algo, contar un mensaje y transmitir emociones y sensaciones. E incluso las experimentales también buscan eso. Pero siempre buscan, a final de cuentas, llevar a cabo una narración, una progresión narrativa, eh, y pues eso pasa en todo el cine. Que pase de una manera diferente, que los elementos utilizados para llevar a cabo esa narración no sea solo centrados en la narración, sino centrarnos en lo sensativo, en las sensaciones. Esa es la diferencia entre un realizador más teatral y a un realizador más cinematográfico. Eso pasa porque aquí tenemos un ejemplo con P.S. I Love You, el cual se va mucho por la progresión de la narración, pero no busca generar un lenguaje más poético como si lo hace la película Azul y El Árbol de la Vida. Entonces, claro, las tres películas buscan narrar, pero lo hacen de una manera diferente. Una va directamente a llevar una progresión narrativa para que el espectador se sienta en un mundo sencillo, en un mundo similar al de él, pero los otros dos no. Los otros dos están mostrando el mundo del autor y no solamente se centran en la narración, sino en crear un lenguaje poético. Digamos que P.S. I Love You de pronto lo puede hacer un poco con esto de traer a la vida al chico muerto, pero digamos que es muy poco, ya que eso es más poético, traer a la vida a alguien que ya se murió para mostrar la ausencia que le genera al protagonista. Pero como es solo eso y no crea un universo diferente como lo hacen las otras dos películas, y está ya muy bien referido a lo que es el montaje reflexivo,
No sé, aquí, pues si de pronto Julio quieras agregar algo. Sí, sabes, incluso yo creo que, por ejemplo, en el árbol de la vida logramos crearnos asociaciones gracias al montaje, que no son solamente narrativas, sino que, por ejemplo, generamos justaposiciones, el manejo del ritmo por corte, nos genera ideas que en sí nosotros como espectadores no tenemos. Entonces, por ejemplo, si esa película fuera totalmente narrativa, perdón, no se lograrían entender conceptos que se pueden obtener, como por ejemplo la importancia de la familia para el origen de la vida, y eso se hace por saber cómo justaponer los planos de la creación del universo con la creación de la vida principal, que es la de la familia del personaje principal, como nos lo muestra. Entonces, como Terrence Malick te crea un universo nada narrativo, o sea, es totalmente expresivo, un universo en el cual está la cabeza del protagonista, uno está en la cabeza del hermano, que pierde al hermano, pues valga la redundancia, y esto se da en montaje que no es narrativo, sino expresivo, porque solamente se centra en crear una progresión dramática, sino que se va al origen del mundo. El ritmo busca generar más de una idea. Por ejemplo, no es como que el niño se murió y ya, sino que nos dan elementos para nosotros en base a eso crear una idea y eso es como que lo genial que tiene todo esto. No sé, Sebas, ¿qué dices? Bueno, ahora, pues ya hablando un poco más de la película de Azul, pues podemos decir que es lo mismo. Vos ves que toda esa asociación de los ritmos, por ejemplo, hay montajes de intelectuales, pero pues ahora hablamos de eso porque no está como en la aceptación de Mitri, sino que hay demasiados montajes con la música, con el color azul, digamos que nos muestran las cosas de una forma poética, con el manejo de diferentes colores, con el manejo de montajes rítmicos, musicales, debido a esa sensación que tiene esta personaje con la música, por la relación que tiene con su esposo perdido, que era un gran compositor, como lo menciona la diégesis. Y como todo esto nos genera un universo poético particular gracias al manejo del ritmo, el montaje y el sonido. Creo que es espectacular como Christoph logra manejar este sonido para generar esas sensaciones que de una manera narrativa no se lograrían. No logramos intuir la importancia de la música en la vida de esta mujer sin ese uso del montaje tan poético. Sí, Sebas, o sea, ya tocando el último montaje, pues que toca Mitri, ya quienes hablando un poco de él, que es el intelectual. Recordemos que el intelectual es muy formalista, lo habla mucho Einstein, el cineasta soviético. Este nos dice acerca de la importancia que tiene para el cine generar conceptos nuevos debido a la justaposición. Jan Mittey dice que eso no puede ser así porque el cine no funciona por signos, no es un lenguaje de signos, por decirlo de alguna manera. Entonces Mitri dice que este tipo de montaje se olvida de la vida, porque la vida no tiene signos. Entonces como que no es muy bien aceptar su teoría y a pesar de que, por ejemplo, en el árbol de la vida recuerdo la escena que sale el niño del agua, que eso es una super justaposición para crear nuevos sentidos. O sea, cuando está haciendo uno de los dos niños que está saliendo del agua y ahí se justapone. Eso es un montaje intelectual, porque está generando un sentido debido a la justaposición de los planos, o de varios en este caso. Pero todo eso es diferente, porque ese montaje intelectual que hay en azul y, por ejemplo, en el árbol de la vida, van de acordes al montaje reflexivo, que se hace siempre para mantener una idea más del universo que está creando el autor para generar conceptos, así como lo hacía Einstein. Entonces, esa es como la magia de todo esto. Y no sé si a ti te parece que funciona así, Andrés. Bueno, la verdad, a mí me parece, sí, total, es muy cierto. Es como en azul, con esa escena intelectual, como que uno nunca ve el accidente, pero lo entiende. Luego te das cuenta con la construcción del universo y ves todo el manejo del montaje, donde te cuestionas si hay un universo donde nos metemos en esa pérdida. Es más que una pérdida, una superación de la libertad que genera esta pérdida. Y sin esto, sin estos montajes, o sea, no podríamos
generar esas ideas para varios sería imposible. Lograr generar esta sensación, al menos no sería de la misma manera. Es como nosotros lo vemos aprovechando ese montaje intelectual, pero lo hace de forma reflexiva. El autor lo hace súper interesante, como con el uso de un cineasta puede cambiar de bando, o sea, el montaje es flexible y puede estar cambiando de uno a otro dependiendo de su uso en sus componentes, en la puesta en escena o el montaje interno. Esto es lo que pienso. Y me gustaría pues dar una breve conclusión de nuestro podcast y decir que me parece muy bueno porque tuvimos una charla previa y ahora nos estamos complementando y transfiriendo los diferentes conceptos que manejamos en común, transmitiéndolo en un audio. Pero es muy bacano hablar de lo que amo, que es el cine, y poder plasmar todos nuestros puntos de vista y hablar con gente que sabe de cine y de teorías cinematográficas. También es bueno este diálogo de entendernos a fondo, ya que hablando de conceptos en común, logramos llegar y compartir nuestros ideales. Por último, me gustaría darle las gracias y les recomiendo estas 3 películas: El árbol de la vida, PCI I Love You y Azul. Muchísimas gracias por escucharnos.